nosotros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la bendición de la vida, por la bendición también de estar aquí en esta tarde en tu casa de oración de nueva cuenta. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que también en este tiempo, Señor, obres en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos enseñe los principios, las verdades, Señor, que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Te pedimos también que estemos atentos a tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes a crecer espiritualmente a todos. Ayúdanos, Señor, y que también sea tu Santo Espíritu quien en este tiempo, Señor, bendiga a nuestro pastor y que sea usado, Señor, por él. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a ir ahí a nuestra Biblia y vamos a estar viendo en el libro de Romanos, en el capítulo 15, y vamos a concentrarnos en un solo versículo, Romanos capítulo 15, y en el versículo 7. Vamos a leerlo a una sola voz, todos hermanos, vamos a leerlo, Romanos 15, 7. Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros. Bien, este texto aquí en Romanos dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también dice Cristo nos recibió para la gloria, de Dios. Hermanos, nosotros encontramos aquí en Romanos capítulo 15, hermanos, estaba pasando un tiempo en el cual había cierta división de pensamientos, o había cierto, no una división como tal de los creyentes o de una iglesia, sino que estaban algunos todavía pensando en cuanto a los de la circuncisión, otros estaban de los de la circuncisión, otros estaban en contra o no podían ellos estar de acuerdo que también el evangelio fuera a los gentiles, y había cierto tipo de división de pensamientos. En el capítulo 14 nosotros podemos encontrar un poco de ello. Vamos al capítulo 14, miren lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Y había diferencia de muchas cosas en cuanto a la comida, pero también el versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y otro juzga, iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 8 dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, hermanos, ellos tenían diversos pensamientos diferentes en cuanto a la comida, en cuanto a los días, en cuanto a lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, y aún en cuanto al evangelio a los gentiles, en cuanto a que si verdaderamente también para ellos era, aunque ya se había establecido el fundamento de que el evangelio no solamente iba a ser para el pueblo judío, sino que también se fuera y se les hablara a aquellos que no eran parte de esa nación. Pero había este pensamiento. Capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo dice porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces ahí nos habla del ejemplo de Cristo, de cómo Él sufrió, de cómo Él padeció por beneficio de nosotros, y la palabra de Dios nos anima a que nosotros, los que somos fuertes, ayudemos, ¿verdad?, y soportemos las flaquezas de los débiles. Y llegamos nosotros, hermanos, y vamos avanzando y llegamos al versículo 7, y en el versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
Y ese va a ser el tema de esta noche, en este versículo de hermanos, cómo recibimos a las personas. Cómo nosotros recibimos no solamente a los creyentes, no solamente a los visitantes, cómo nos recibimos los unos a los otros. Ahora, hermanos, qué bendición es estar aquí en esta tarde, ¿verdad? Qué bendición es congregarnos, estar reunidos aquí en la casa del Señor. Es una bendición poder congregarnos, quizás pesado, ya cansado, ya el día va declinando, pero es una bendición poder estar aquí, hermanos. En esta tarde no hay como tal alguien que nos visite por primera vez, pero habemos aquí personas que constantemente, fielmente estamos aquí. Hay algunos otros que pudieran haber regresado nuevamente a la iglesia, pero hermanos, gracias a Dios que estamos aquí y qué bendición es congregarnos. Pero quisiera preguntarle, si usted recuerda cuando lo invitaron por primera vez a la iglesia. ¿Alguien se acuerda de la primera vez a la iglesia? ¿La mayoría se acuerda? Déjenme hacer memoria, pastor, no me acuerdo yo muy bien, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me invitaron por primera vez a la iglesia bautista. Hermanos, yo llegué y me senté y estaba yo así. Yo dije, ¿qué es esto? No es a lo que yo estaba acostumbrado de una iglesia cristiana. ¿Dónde están las banderistas? ¿Dónde están los de las banderas? ¿En dónde está el profeta? ¿Dónde está la pastora? Porque, hermanos, es a lo que yo estaba acostumbrado. Llegué a una iglesia bautista y veo todo diferente, y el director ahí, ¿verdad?, dirigiendo a los hermanos, el hermano que tocaba el piano, ahí había una orquesta, la trompeta, el clarinete, la flauta, había un cello, me parece, no sé qué más había ahí, y a mí se me hizo tan extraño todo, o sea, dentro de una iglesia, sí, sabía de los instrumentos, pero se me hizo tan extraño. Y hermanos, yo recuerdo que cuando yo fui a la iglesia por primera vez, hubo unos hermanos que se acercaron a mí, aparte de mi cuñada que me había invitado, la familia Martínez, ellos se acercaron a mí. Recuerdo a Jorge, hermano Jorge, acercándose a mí e invitándome, animándome, y recién llegué y me querían invitar a todo, y yo decía, pues está bien, si me dicen yo voy. Pero hermanos, yo recuerdo mucho el trato de esas personas hacia mi vida, y para mí siempre va a ser grato recordarlo, y siempre voy a estar agradecido por la manera en cómo me recibieron, hermano. Quizás un testimonio de usted sea similar o diferente, pero hermano, cada uno recuerda cuando fuimos por primera vez a una iglesia, y si fue esta iglesia, usted recordará, quizás aquí o en otro lugar, pero quizás había nerviosismo, había inseguridad, quizás muchos se sentían fuera de lugar, muchos se sentían, ¿qué estoy haciendo aquí? O ¿a qué vine, verdad? Pero hermanos, alguien quizás les saludó, alguien vino y le dio una sonrisa. Alguien le dijo, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Le aplaudieron, ¿verdad?, cuando le presentaron. En algunas iglesias dan combos de bienvenida, hermanos. Una carta del pastor, creo que les dan, no sé si como galletas o algo así, hermanos, y se los dan y se los regalan. A mí no me dieron eso sí duele aquí todavía, hermanos. Pero hay maneras diferentes en las cuales las iglesias reciben a las personas. Pero hermanos, quizás alguien nos conocía, quizás alguien sabía nuestro nombre, pero hermanos, muchas de esas personas nos hicieron estar contentos, y nos hicieron ver que habíamos llegado a un lugar donde nosotros podíamos considerar pues como si fuera un hogar para nosotros. Hermanos, ser hospitalarios no es solamente por ser amables con las personas, sino la hospitalidad, hermanos, es un acto espiritual, es un reflejo de que nosotros hemos conocido a Cristo. De así como dice el versículo, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El texto dice, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver el ejemplo que Cristo nos ha dado por medio de la palabra, cómo Él recibía a la gente, cómo Él atendía a las personas, cómo Cristo, hermano, dejaba que se acercaran a Él. Y ese modelo debe de ser para nuestra vida y para nuestra iglesia, de la manera en que recibimos a las personas. Hermano, déjeme decirle algo. Creo que ahorita no hay muchas personas, pero últimamente, en los meses que han pasado, han llegado muchas personas, no las multitudes, ¿verdad?, pero han llegado algunas personas a la iglesia. Y muchas de las personas que han llegado vienen lastimadas, hermano.
vienen bien lastimados en su corazón. Yo sé, pues, el pastor me cuenta, no le voy a decir quiénes ni qué, pero vienen muy lastimados, hermanos. Hermanos que han sufrido, que han llorado, que han sido traicionados, que les han menospreciado, que han dañado a sus familias. Y ellos, hermanos, muchas veces no salen porque no quieran buscar a Dios, sino salen a otros lugares buscando en donde ellos puedan ser alimentados, donde puedan crecer, en donde ellos, hermanos, puedan ser edificados. Y hay algunas personas que han llegado a nuestra iglesia, y así como pudieran llegar a otras iglesias, pero una marca que debemos de tener nosotros es recibir a la gente como Cristo la recibía, tratar a las personas como Cristo las trataba. Por eso vemos el texto, dice: recibidos los unos a los otros, como también Cristo a nosotros nos recibió. ¿Cómo nos recibió Cristo a nosotros, hermanos? Con amor, con misericordia. Él no le importó lo que nosotros éramos o lo que hubiéramos hecho. Él nos amó y nos recibió, y nos sigue amando y recibiendo a cada momento. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 5:29, hermanos. Vamos ahí, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 29. Vamos ahí, hermanos. Lucas capítulo 5, versículo 29. ¿Lo tienen, hermanos? Esperamos un poco. Lucas 5, 29 al 32. Dice la palabra de Dios, hermanos: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué dice, hermanos? Al arrepentimiento. Le criticaba porque se juntaba con los publicanos, hermanos, que se juntaba con los pecadores. Los publicanos eran aquellos cobradores que nadie quería ver en su casa. Los consideraban traidores, los judíos los consideraban traidores a su patria, hacia ellos. ¿Por qué? Porque ahora servían a aquel gobierno o al sistema que estaba sobre ellos, y les iban y les cobraban los impuestos, iban y les cobraban a ellos. Por eso, aparte de que los consideraban traidores, para ellos eran personas que no eran grato estar con ellos, que no se juntaban con ellos. Era tipo, hermano, como cuando llegan los cobradores a querer embargar, pues nadie quiere estar con ellos. Parecido así, los publicanos iban y les cobraban a estas personas, y por eso decían: ¿cómo los discípulos, cómo Jesús convive ahí con los publicanos y con los pecadores? Pero si algo nos enseña este texto, y si algo podemos ver en la vida de Cristo, que Él nunca hizo acepción de personas, hermanos. Que Él nunca dijo: no, tú eres publicano, contigo no voy a estar. Eres leproso, no me voy a acercar contigo. Jesús no hizo eso. A diferencia de los principales sacerdotes, de los fariseos y todos aquellos que se creían espirituales y superiores a los demás por saber de la Biblia, pero el Señor Jesucristo convivía con ellos, los recibía. Aquí vemos que estaba ahí con Leví el publicano. Miren lo que dice Mateo, hermanos, capítulo 9, versículo 10. Vamos ahí, San Mateo, capítulo 9, versículo 10. San Mateo, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo, capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo siguiente, miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 11. Cuando vieron eso, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente hablaron de Jesús y dijeron: ¿por qué convive con publicanos? ¿Por qué se sienta con pecadores? Y Jesucristo les dice esto y les dice verdad: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él no solamente estuvo con los publicanos, con los pecadores, sino que también Él recibía a los samaritanos.
Los samaritanos eran personas, hermanos, que se habían mezclado, que ya no eran de su sangre pura, solamente de sangre judía, sino que se habían mezclado, y los judíos a los samaritanos los consideraban como perros, hermanos. No se juntaban con ellos, los consideraban inmundos. Ellos no querían juntarse con ellos. Pero mire, Juan capítulo 4, por favor. San Juan capítulo 4, vamos ahí, hermanos. San Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. San Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: la samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí podemos ver nosotros ahora a una mujer samaritana que le dice al Señor Jesucristo que como él, siendo judío, le pedía de beber, y dice que soy mujer samaritana, porque ellos no se llevaban entre sí. Sin embargo, Jesús recibía a los samaritanos, estaba con ellos. Versículo 39 de ese mismo capítulo, hermanos, 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días. Mira lo que dice el versículo 41. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer no solamente ella se quedó con haber conocido a Cristo, sino que a otros les dijo, y otros fueron a Jesús. Y Jesús recibía a los samaritanos, Jesús recibía a los publicanos, hermanos, Jesús recibía a los pecadores. Pero ¿se acuerda esa escena cuando los niños iban a acercarse a Jesús? Y aún los mismos ahí que estaban con él no querían que los niños se acercaran. Mateo capítulo 19, vamos ahí, hermanos. San Mateo capítulo 19. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los discípulos no querían que le trajeran a los niños, que se acercaran hacia él, se los presentaban a él. Pero los discípulos empezaron a decir que se alejaran de Jesús. Y Jesús les dice: dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús bendijo a los niños, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que a veces, y bueno, hay algunas fiestas que luego en la invitación ponen no niños. Yo creo que por eso a mí no me invitan a fiestas, hermano, porque tengo 3 niños, ¿verdad?, chiquitos, y que dan mucha lata a veces. Pero hay iglesias que a veces, hermanos, los niños les son un poco molestos a algunas personas. Para algunos los niños pudieran ser un poquito desesperantes o más trabajo. Y hermanos, ciertamente los niños tienen mucha energía, tienen mucha pila. Y los niños, hermanos, cuando están juntos y hay un grupo de muchos niños, usted sabe lo que pasa: el relajo, la diversión, los juegos, las caídas, las lloradas, los pleitos quizás a veces. Pero se los trajeron a Jesús, querían al presentárselos a Jesús. Y los discípulos empezaron: no, llévate para allá tu niño, el maestro está enojado, hazte para allá. Y no querían que se le acercaran. Pero Jesús recibió también a los niños. ¿Sabe, hermano? También ahí en el pueblo de Israel, con los judíos, los niños y las mujeres no tenían tanta relevancia para ellos en la sociedad. Eran personas menos importantes para ellos. Sin embargo, para Jesús fueron importantes, y les dijo que de los tales era el reino de los cielos, y que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no iba a poder entrar en él. No solamente recibió a niños, recibió a mujeres marginadas, como la mujer adúltera, hermanos, que todos venían y la acusaban y dijeron: encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y el Señor Jesucristo, escribiendo ahí en tierra, les dijo: el que se libre del pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y cuántos arrojaron la piedra, hermanos? Ninguno. Todos eran pecadores, hermanos.
La mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Era una mujer que esta enfermedad o condición que ella tenía hacía que fuera inmunda, hermanos. Porque cuando una mujer estaba con ese flujo de sangre, en la ley de Moisés, en la ley que ellos tenían, no podía acercarse porque era inmunda y contaminaba a los demás. Sin embargo, cuando toca a Jesús, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí, sentí que poder ha salido de mí. Le dijeron, hay una multitud aquí, tú preguntas quién te ha tocado. Pero había una mujer con fe que dijo que si tan solo tocara el borde de su manto, ella podía recibir esa bendición, ese milagro. Y Jesús dejó que esta mujer también le tocara, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, no le rechazó. Jesús nunca hizo acepción de personas. El ejemplo de Cristo es el que Él recibió a quienes venían y a quienes les buscaban. Eran bienvenidos delante del Señor. Hermanos, nosotros entonces, como nos menciona ahí Romanos, vamos a ir a regresar, en el capítulo 15, y en el versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también dice, Cristo nos recibió. Nosotros debemos de reflejar la actitud que el Señor Jesucristo tiene en su palabra, hermanos. Todos son bienvenidos a la iglesia, hermano. Todos son bienvenidos. Ahora, hermano, les voy a decir algo. Ahí en San Luis, yo trabajaba y tenía un amigo que estábamos en la misma ruta, la ruta de Praderas, y este amigo, no sé, hermanos, pero no voy a decir si fue coincidencia o suerte, no sé cómo decirlo, pero las personas que él ganaba para Cristo, la mayoría eran homosexuales, hermanos. Llevó visitantes homosexuales, yo creo que ahí en esa ruta como 4, y había uno que seguía yendo a la iglesia, pero después nos dimos cuenta que pues este tipo como que ya estaba viendo con otros ojos a compañero de ruta. Pero él, hermanos, ya hacía a gente así. Yo trabajaba con un amigo que ahorita está sirviendo en Cristo Liberta, allá en Gatlán de Juárez, mi amigo Víctor Ramírez, y a nosotros nos tocó pura gente alcohólica, hermanos. Había una persona, se llamaba Jorge, nosotros le decíamos Don George, que lo invitábamos a la iglesia. Él estaba allí en las esquinas tomando y nos veía, hermanos, ¿cómo están? Se acercaba, nos saludaba, nos quería abrazar. Y ¿cuándo me invitan a la iglesia? Pues, a eso venimos. Un día voy a ir y un día lo llevamos. Llevamos, dejó de tomar por 6 meses, no se metió un anexo. Su esposa era bien católica, hermano. Y la esposa dice, yo quiero ir a donde llevaron a mi esposo. Y la señora fue con nosotros un tiempo. Nunca quiso cambiar como tal su religión, vamos a decirlo así, pero fue. Pero había otra persona, hermanos, que era Emanuel, que casi vivía enfrente de ellos en un edificio en el 4º piso. Y este hombre, este joven, era adicto, hermanos. Él inhalaba resistol y demás cosas. Y lo invitamos un día a la iglesia. Y también fue, hermanos. Entonces teníamos que controlar a Emanuel. Teníamos que controlar al hermano Jorge, después sí se convirtió. Luego querían callar al pastor Ramos. Imagínense nada más que quieran callar al pastor Luis Ramos en su iglesia. Y hermanos, en verdad que a veces nuestra paciencia ya no nos estaba sirviendo mucho, pero persistimos, los llevamos. Uno dejó de tomar, con el tiempo recayó, después murió. Pero hermanos, todos son bienvenidos. Obviamente nosotros cuando los llevábamos, los tratábamos de mantener tranquilos, y cuando se alocaban, los sacábamos y le decíamos, ¿sabes qué? No puedes estar aquí así, porque no vamos a dejar que alguien esté haciendo un espectáculo o interrumpiendo y que no vengan sus 5 sentidos. Sin embargo, debemos nosotros de demostrarles el amor, de recibirlos, de que la gente pueda saber que hay una iglesia, que hay un grupo de creyentes, que vaya, que no importa su trasfondo, aún lo que ellos estén viviendo, si quieren buscar de Dios, nosotros así como Cristo, recibirlos, darles amor, mostrarles misericordia, hermanos. Amén. Debemos nosotros, hermanos, recibirlos con amor, con gracia, sin ningún prejuicio de lo que son en su vida, de lo que llegaron a ser, porque, hermano, como predicaba en la mañana, Dios puede hacer grandes cosas por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra en la vida de todas esas personas, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 13:2, por favor, vamos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 2, vamos ahí, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué dice ahí, hermanos? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, Hechos 13:2, hospedaron ángeles, hermanos. Como iglesia, hermanos, debemos de ser hospitalarios, no solamente con los pastores, con los misioneros, sino también con toda persona que venga a nuestra iglesia, hermanos. Debemos de ser hospitalarios. Nosotros, hermanos, debemos de reflejar ese amor de Cristo. La hospitalidad, hermanos, es una expresión de nuestro amor, o poner en práctica nuestro amor hacia las demás personas que pudieran venir a nuestra iglesia. No solamente se trata, hermanos, de dar un saludo, ¿sí?, sino de cómo damos ese saludo. No solamente se trata, hermanos, de recibirlos, sino que ellos se sientan bien de estar en nuestra iglesia, que ellos puedan estar contentos, que ellos puedan decir, me dieron una sonrisa, me recibieron, me sentí bien y tengo ganas de volver a ir a ese lugar. Y no que puedan decir, no hombre, yo allá no regreso nunca. Y hermanos, gracias a Dios, las personas que han venido, no todas, pero las que últimamente han regresado, hermano. Es la pura misericordia de Dios, pero yo creo que todos, empezando conmigo, creo que pudiéramos ser más hospitalarios con las personas, hermanos. Más todavía. ¿Sí? No solamente voy, me presento, sino poder hacerle sentir bien. ¿De dónde viene? ¿Cómo está? Qué bueno que vino. Hermano, eso va a marcar el corazón de la gente. ¿Sabe? Muchas personas no se van a quedar por el edificio, no se van a quedar por los tremendos mensajes del pastor. Amén, hermanos, ¿verdad? No, se van a quedar por cómo los trataron. Se van a quedar porque se sintieron amados. Porque, hermanos, cuando alguien viene de otro lugar, cuando alguien viene de alguna otra iglesia, hermanos, no siempre vienen porque fueron malos y alguien los sacó de la iglesia. Mucha gente sale de otros lugares buscando amor, buscando edificación, buscando, hermanos, en donde ellos puedan crecer, hermano. Y si nosotros pudiéramos ayudar a la gente, no solamente que vienen de otra iglesia, no solamente los que son recién convertidos, sino aún aquellos que estuvieron un día aquí y se alejaron y volvieron a regresar con nosotros, qué bueno sería amarles y recibirles, hermano. Sí, así es. Eso va a hacer un impacto en la vida de ellos. Por eso dice la Biblia, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia debemos de amar a la gente, debemos de llevarle el evangelio, debemos de darles misericordia, darles amor, pero también cuando llegaran a venir y cuando ellos pudieran estar con nosotros, poder recibirles con amor, poder recibirles con alegría, hermanos. Yo recuerdo cuando vine la primera vez con ustedes, ni en mi iglesia pasada me sentí tan bien recibido, hermanos. No porque no me recibieran bien, sino porque fue un trato muy especial, hermanos. En verdad se los digo. A eso mi esposa de testigo. Yo me sentía bien indigno, hermano. Si quieres saber de qué, platique conmigo, si quieres nos echamos unos tacos y platicamos. Pero yo me sentí muy amado, hermanos. En verdad se lo digo de todo corazón. Y eso marcó mi vida, hermanos. En verdad yo dije, Dios, qué bueno eres y gracias por sé que eres tú a través de esta iglesia. Ni me conocía, ni nos conocíamos, ni nada, hermanos. De hecho no conocía a nadie de ustedes, hermanos, literalmente. Pero fue un buen trato. Así como cuando han pasado otros siervos y sé que se ha dado un buen trato. Pero no solamente con pastores, misioneros, con siervos de Dios, también con la gente que llegara a venir a nuestra iglesia. Hermanos, yo sinceramente a veces se me van muchas cosas. A veces me hablan aquí, ya me quedo allá, y cuando me doy cuenta ya se fueron a que yo ya soy a quien yo quería saludar. Pero hermanos, no solamente es de mi parte, sino todos los que estamos aquí presentes, poder ser hospitalarios con las personas. Es la bienvenida, hermanos, el poder darles una sonrisa, un saludo, una mano extendida que pueda verse la diferencia. Aquellos sin que nosotros le digamos que les amamos, que los apreciamos, que estamos contentos, sin decir una palabra, quizás ellos puedan sentir el amor de Dios en sus vidas. ¿Sabe, hermano? Hay una estadística y se cree que muchos visitantes deciden volver a una iglesia en los primeros 10 minutos que ellos están en la iglesia, hermanos. Yo he ido a muchas iglesias, hermano, y hay iglesias en las que yo digo, en mi vida vuelvo a pisar esta iglesia.
y no porque yo me sienta muy santo, de hecho ni siquiera son iglesias bautistas quizás, pero yo he ido a lugares donde digo, yo aquí ya no regreso. ¿Por qué? Porque no solamente es estar presente, sino recibir a las personas de la mejor manera. Hermanos, las personas que vienen a nuestra iglesia, antes de escuchar el mensaje, la predicación, la enseñanza, escuela dominical, lo primero que ellos van a percibir y van a ver, o la primera predicación que ellos van a notar, es cómo son tratados y cómo ellos son recibidos, hermano. Por eso nosotros debemos de tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:19, vamos ahí, hermanos, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice así: así que ya no sois, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, cada persona que llega a nuestra iglesia y cada persona que cree en el Evangelio y cada persona que llega a formar parte de nosotros es nuestra familia en Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios nuevamente ahí en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ahora, ¿verdad?, conciudadanos de los santos, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de una sola familia, y algo más fuerte que nos une es la sangre de Cristo. Por eso, hermano, cuando un hermano se duele, nosotros debemos de dolernos. Cuando alguien sufre entre nosotros, nosotros sufrimos. Cuando a alguien le va bien, cuando Dios prospera a alguien, nosotros nos enojamos, ¿no? ¿Verdad? Nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque somos una familia. A mí me gusta que a mis hermanos les vaya bien. A mí me gusta que a mis padres les vaya bien. A mí me gusta que a algún familiar reciba bendiciones. A mí me gusta el saber que tienen salud, el saber que están bien, que Dios les ha prosperado. Cuanto más en la familia de Dios, nosotros también debemos de saber que toda creyente y toda persona que llega a formar parte de nuestra iglesia es nuestra familia en Cristo, hermano. Somos una familia. Por eso, hermano, debemos de invitar a las personas a ser parte de ese grupo, a ser parte de esa familia, de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente es una cuestión, hablando, hermanos, de traer a la gente, invitar a la gente, sino de que ellos se sientan amados por nosotros, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Creo que el mensaje de hoy va a estar muy corto, no estoy viendo. ¿Cómo podemos hacer esto, hermano? Hay muchas cosas y las cuales nosotros cada semana hacemos. Cada semana y en los miércoles, si han notado, hay una petición y oramos por los servicios del domingo, tal fecha, que Dios obre en los servicios, que obre en nuestras vidas y que Dios nos dé visitantes, hermano. Debemos de orar porque Dios nos pueda dar visitantes. Debemos de estar orando que Dios traiga gente a la iglesia, que nosotros vamos a invitarles y accedan, hermanos, a esa invitación. Y cuando la gente esté con nosotros, saludarles con alegría, saludarles con gozo. Qué bueno que vino, bienvenido a nuestra iglesia. Y esas personas se van a sentir amadas. El poder, hermanos, lo que hacemos, ¿verdad?, ponerlos de pie. A algunos les dan nervios o se sienten quizás apenados, pero que los hermanos lo vean, que las personas puedan ver que son nuevos y poder saludarles e invitarlos a que no solamente nos hayan visitado esa vez, sino que puedan ellos acompañarnos, puedan seguir viniendo, que se sigan congregando. Habrá quienes sigan, hermanos, y habrá quienes no vuelvan a regresar nunca, pero de nuestra parte debe de haber ese reflejo del amor de Dios, hermano. ¿Y qué más debemos de hacer? Bueno, irlos a buscar también, hermano. Ir por ellos. Amén. La semana pasada y esta he estado contactando a algunas personas que no son como tal ya de tiempo en la iglesia, sino que apenas están viniendo. Y hermanos, hay tantas cosas que la gente ha pasado que necesitamos orar por ellos, amarles y recibirles con alegría y con gozo, hermanos. Últimamente he sabido de cosas y casos tan tremendos y tan tristes, hermanos, de cosas que suceden, de acontecimientos que la gente enfrenta. Y hermanos, la gente llega a una iglesia muchas veces porque ellos van buscando una esperanza, van buscando algo diferente, van desesperados,
Hay gente que nunca pisó una iglesia, pero en su desesperación busca algún lugar a donde me reúno, que alguien me diga algo, que me hablen de Dios. Recuerdan hace 15 días, 3 semanas, que llegó Ramsés, que le habían apuntado con una pistola un día antes, y cómo él venía con un corazón sensible. Recuerdo hace unas semanas, meses, también a hermana Cecilia había invitado a una persona y contaba un testimonio de lo que había pasado. Hermano, la gente sufre, la gente batalla, igual que nosotros, ¿ok? También nosotros sufrimos quizás, pero nosotros que ya estamos de más tiempo en una iglesia, debemos de recibirlos, amarlos y estar siendo hospitalarios con ellos. Amén. Si hay alguien que usted dice, pastor, hay alguien que necesita que se le vaya a ver, avíseme, hermano, y yo a ver cómo le hago el tiempo. Pero hay que ir a buscar a esas personas y animarles que puedan quedarse. Hay hermanos que han dejado de venir, hay hermanos que se han apagado, que ya no están con nosotros, otros que están tratando de volver, pero hermano, somos una familia. Si su hermano, carnalmente hablando, su hermano de sangre, no llega a la casa, ¿qué va a hacer esa familia de ese hermano? No, vamos a buscarlo, ¿verdad? Vamos a poner cartelones, o a poner ahí, ¿verdad? Pósters y alerta Amber, no sabemos dónde está. Y eso hace la gente cuando pierde un familiar, cuando no saben en dónde está. No vamos a ventilar al hermano que no ha venido, ¿verdad? Nada de eso, pero me refiero a que debemos de tener ese sentir de, ¿dónde está el hermano? Voy a mandarle un mensaje, voy a tratar de buscarlo, ¿qué estará pasando con él? O simplemente decirle, hermano, te hemos extrañado, si tiene su número, si sabe dónde vive, porque ciertamente es parte del trabajo del pastor, pero como cristianos también podemos ser de bendición a otros hermanos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos de recibirnos los unos a los otros, así como Cristo también nos recibió a nosotros. Dios, hermano, nos ha recibido con los brazos abiertos. Así como ese padre recibió a su hijo pródigo, no importándole la condición en la que él venía y la vida que él había llevado. Dios nos recibió con los brazos abiertos. Y Él cada día nos espera con los brazos abiertos, aun cuando nosotros somos infieles, hermanos. Porque siempre estamos fallando y claudicando en esta carne que nosotros tenemos. Dios nunca nos desecha, hermanos. El enemigo nos hace pensar que Dios ya no nos ama. El enemigo nos hace pensar que cuando pecamos o fallamos, Dios ya no nos quiere, hermano. Sin embargo, Dios es nuestro Padre. ¿Y qué padre, hermanos, va a rechazar a su hijo? ¿Qué padre va a dejar desamparado a sus hijos? Tenemos un Padre celestial que nos conoce, que nos entiende, que Él sabe lo que somos, lo que hacemos. Él sabe cuando vamos a fallar. Él conoce nuestro futuro. Él sabe todo de nosotros. Y a pesar de que sabe que un día le vamos a fallar quizás, Él nos sigue amando y nos sigue esperando con los brazos abiertos. Pues no debemos nosotros ser esos brazos para otras personas, hermano. Así es. Hay iglesias que cuando la gente se aleja y alguien vuelve a entrar por una puerta, ya regresó. Seguramente ya le fue mal. No, hermanos. Hermano, qué bueno que viniste. O sea, qué bendición que hayas regresado, que te extrañamos, te buscamos. Quizás no nos quisiste contestar el teléfono, porque a veces uno no quiere contestar. No nos contestaste el mensaje, me dejaste en visto. Pero qué bueno que estás aquí, no importa, qué bueno que estás aquí. Bienvenido, qué bueno que estás de nuevo en la casa. Ese debe de sentir, de ser nuestro sentir, debe de ser nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de ser esos brazos abiertos para quienes entran por primera vez en nuestra iglesia, para aquellos que se han ido y han regresado, y para aquellos que quizás estando dentro están alejados. Nosotros debemos de ser esos brazos abiertos. Una bienvenida, un buen espíritu, hermano, puede abrir el corazón para que una persona pueda entregar su vida al Señor y para que una familia cambie el rumbo por el cual ellos van, o su rumbo en un futuro, hermanos. Puede ser la marca que puede cambiar, o ser el parteaguas, hermano, en la vida de una persona. Yo no sé qué hubiera sido de mí, hermano, si cuando fui a la iglesia, este joven Jorge, ya es señor ahorita, ya todos que eran jóvenes todavía son señores, no me hubiera recibido como él me recibió. Me dijo, ¿quieres ir al instituto? ¿Qué es eso? Tú vente, vente al instituto. ¿Quieres ir a ganar almas? ¿Quieres ganar almas? Ven y aprende, ven, ahí voy. ¿Quieres ir con los jóvenes? Vamos.
no quieres estar acá, la rondalla, no sé qué tantas cosas me invitó. El caso es que yo ya no podía ni con las actividades, hermano, por andar metiendo en todo. Y apenas había llegado, pero no sabe cómo eso me sirvió, me mantuvieron ocupadito en mi juventud, hermanos. Ahí el tiempo en la iglesia. Pero que quizás si ese joven me hubiera invitado, porque nadie más, ni mi hermano que iba allá a la iglesia me animó, si quizás nadie más me hubiera animado, me hubiera invitado a hacer algo así, no sé, hermanos, si Dios hubiera marcado la diferencia. Yo pienso que sí. Pero gracias a Dios por familias que acogen, por hermanos que son hospitalarios, por hermanos que abrazan, por hermanos que aman y por hermanos que reciben. Pero no nos gustaría a nosotros ser todos así. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Que sea nuestra meta, hermanos, que cada persona que entre por esa puerta, por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, o después de mucho tiempo de no haber estado, que sea nuestra meta, que ya nunca vuelvan a salir, hablando de que se alejen otra vez, hermano. Que sea esa nuestra meta. ¿Cómo vamos a poder hacerlo, hermano? Con la gracia de Dios, con el poder de Dios y sobre todo con el amor de Dios, hermano. ¿Cómo le gustaría que a usted lo recibiera? Si usted fallara, si usted se apartara, ¿cómo le gustaría que la gente lo cobijara? No estoy hablando de consentir pecado, hermano, pero sí estoy hablando de gente arrepentida que quiera venir a los pies de Cristo, poder ser amorosos con ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta palabra, por este mensaje. Señor, cuánta necesidad tenemos en nuestra vida